Tacones es un podcast de Flexi Country y Sonoro. Mi nombre es Viridiana Álvarez, alpinista y mexicana. En este episodio tendremos a una invitada muy especial con la que yo considero que es una mujer de muchos retos y con tan solo 25 años, Ela Bucio tiene el oro en 2 copas mundiales en freestyle, un oro en campeonatos mundial que fue en Japón y ha sido finalista en los 3 campeonatos en velocidad. No solo eso, sino también es doble de acción, ha participado en Reto 4 Elementos y nos va a platicar del mundo del parkour y todo el reto que ha sido para ella llegar a ser la número 1 en el mundo. Ela, un gusto tenerte aquí. Antes de iniciar te compartía que te empecé a seguir desde que ganaste el campeonato, que salió la noticia de una manera, pues al menos en México, muy orgullosos, y me acuerdo que tenías una fotografía con la bandera de México y es un sentimiento a mí para cuando veo a una mujer que destaca en un deporte y más en un deporte donde no es tan conocido, y compartimos esto en el montañismo, que no es un deporte, al menos comparado como con el fútbol, que se habla, que sale en los periódicos todos los días. Y más también cuando no hay tanta participación de las mujeres en el parkour. Así que un gusto tenértela. Mucho gusto y gracias por la invitación. Ela, quiero iniciar con esta pregunta que me llena así como de mucha curiosidad, porque es un mundo en el que no he estado, no es al menos tan cerca, y que es en el de stunt, en el que es dobles de acción. ¿Cuál ha sido tu papel que has interpretado que más te ha gustado? Bueno, yo como doble de acción no interpreto papeles. O sea, yo doblo las escenas de riesgo de algunas series, películas, comerciales y tal. Normalmente voy de doble. Eso quiere decir que pues está la actriz o el actor que interpreta al personaje y nosotros hacemos las escenas de arriesgadas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, he estado en diferentes proyectos. Hay veces que voy nada más un día a hacer una cosa, entonces siempre se me olvida así hasta cómo se llamaba el proyecto. Luego me preguntan y ni sé así. O sea, me acuerdo de las escenas que he hecho, pero no tanto como de a quiénes he doblado o los proyectos. Pues he hecho escenas que me han gustado bastante. He trabajado con caballos, que es bastante complicado. He tenido pues mis historias con el tema de los caballos. Una escena que hice hace poco fue una muerte de jinete. Y es una escena, pues, en general compleja dentro del mundo del stunt. Aprendí lucha libre para una serie y he aprendido diferentes tipos de pelea, desde pelea medieval hasta pelea como más de bar, ¿no? Así, o peleas más marciales y todo eso. Entonces sí he hecho pues diferentes escenas así. También hice un salto de 27 metros al agua. No había profundidad en el río como para que se hiciera libre, entonces se hizo como con arnés, pero realmente era caída libre, o sea, dependíamos de que nos detuvieran como en el preciso momento. Entonces, bueno, son escenas que recuerdo más que el nombre de las actrices a las que he doblado. Lo dices muy sencillo, y ayer precisamente una persona me estaba compartiendo que tuvo una cercanía en este papel de las luchadoras y que tú hacías algunas escenas o algunos movimientos que ni siquiera las luchadoras se atrevían a hacer. Entonces, que habían quedado muy impactados contigo. Y ha sido, bueno, de los que pude ver, Rosario Tijeras, el de la luchadora, algunas películas. ¿Cómo surge, o sea, de dónde surge esa habilidad para poder llegar a hacer stunt? Bueno, yo desde muy niña fui como de ponerme retos. O sea, yo en mi casa no teníamos como internet, teníamos tele, pero casi no la veíamos, no teníamos de qué celular, tablets o esas cosas. Y no jugaba yo videojuegos ni nada. Entonces, pues lo que hacía yo era salirme al jardín y, o sea, digo, mi casa era muy pequeña. Entonces yo más bien me salía y sí, mi jardín sí era más grande, ¿no? Y teníamos de qué árboles y lo están construyendo así enfrente y entonces siempre fue de, ay, ¿qué tanto puedo saltar? Y, ay, ¿me podré trepar ahí? No sé qué, y así. Entonces siempre fui como de retarme a mí misma y mis papás como que vieron eso desde muy niña y me metieron primero a natación 1 año nada más cuando tenía 3 años y cuando cumplí 4 me metí a gimnasia artística. Estuve 9 años como gimnasta de alto rendimiento y ya terminando la prepa me metí a trabajar como doble de acción en una agencia que tienen mis tíos que se llama Stones POV, que son Julián y Valo Bucio.
son mis dos tíos, ellos tienen esa agencia desde hace un montón, fueron stunts toda su vida. Entonces, de alguna forma, yo desde muy chica conocía este mundo, sabía que eso existía, sabía que hasta había visto entrenamientos, ¿no? Entonces, ya cuando acabé la prepa, digo, es una historia un poco más larga, pero terminé trabajando con ellos. Y pues me gustó un montón, o sea, me gustó muchísimo y creo que el hecho de que yo practiqué deporte desde muy, muy niña, pues sí me trajo como muchas habilidades. O sea, en general, pues físicamente siempre estuve como muy activa y aprendiendo cosas y siempre me mantuve como ágil y fuerte. Entonces eso en el mundo del stunt pues me ayudó bastante. Y ahora que hago parkour, para mí el parkour se volvió como mi base física para hacer stunt. Y es que el parkour es un deporte muy completo, o sea, tienes que ser fuerte de todos los músculos, tienes que ser ágil, tienes que tener resistencia, tienes que ser fuerte. Entonces, o sea, ya en el mundo del stunt, tú tienes que ser muy versátil físicamente porque nunca vas a saber qué te va a tocar hacer. O sea, ya hasta que llega un proyecto que dicen, bueno, este proyecto es de tal cosa, ¿no? Y entonces ya sobre de ese proyecto se empieza a trabajar, pero tú tienes poco tiempo para aprender lo que sea que tengas que aprender a hacer. Entonces ya tener, digamos, la condición física es ya tener un paso adelante, ¿no? Ya lo que sigue es aprender la cosa como tal específica. Físicamente ya estás listo y solo falta como aprender. Y eso fue lo que me pasó en esta serie de lucha libre. Además, mi especialidad dentro del mundo del stunt es todo lo que tiene que ver con acrobacia y con pelea. Entonces, fue un poquito como más bien adaptar todo esto que ya sabía a esto que las luchadoras me enseñaron, ¿no? Obviamente, no voy a decir que aprendí lucha libre porque, bueno, a subirte a un ring a pelear realmente es otra cosa, ¿no? O sea, yo lo que digo es que aprendí movimientos de la lucha libre para esta serie. Además de que yo lo ejecuté, pues también fue como un proceso creativo que agarré cositas de gimnasia, de parkour que sabía y lo combiné con cosas que medio veía que hacían con los otros luchadores y así surgió el movimiento firma de Novia Negra. Ela, ¿cómo surge esa transición de gimnasia? Porque también habías llegado a un buen nivel en gimnasia al parkour. Bueno, en la gimnasia no me iba tan bien. O sea, lo que pasa que a mí me gustaba siempre retarme a intentar cosas más difíciles, pero en cuestión ya calificaciones no me iba tan bien porque era como que no era muy limpia, entonces me penalizaban un montón. Entonces como gimnasta era como que era buena, tenía potencial, pero no te podría decir que era de las mejores, para nada. Después me salí de la gimnasia y practiqué varios deportes de forma recreativa nada más, porque de alguna manera fue, bueno, yo ya no me voy a dedicar al deporte de forma profesional, pero obviamente, pues yo siempre fui activa, ¿no? Entonces, o sea, deportivamente me metí a fútbol en la escuela, que a voleibol, que a danza aérea, pero ya solo como hobby para seguirme, pues manteniendo en forma saludable y así. Y cuando acabé la prepa ahí entré como doble de acción y ahí empecé a practicar parkour. ¿Dónde ves o empiezas como a tener ese interés y entrar en el mundo, no nada más tener interés, porque lo puedes ver en la tele, ¿no? O en redes, Sí. sino ese paso? Sí, justo. Bueno, yo cuando iba en la secundaria veía estos videos virales que seguramente mucha gente vio de parkour. Y yo dije, pues está muy padre, ¿no? Pero yo no puedo hacer eso, o sea, para nada. Entonces había un chico en mi escuela que lo hacía, era el único. Y me dijo como, oye, deberías intentar y así. Yo de que no, yo ya estoy grande. Es que además yo me salí de la gimnasia a los 13, pero ya eres grande. O sea, yo me salí a los 13 y a esa edad yo ya no me veía practicando algún otro deporte de forma profesional. En mi cabeza eso no se podía. Ya a los 13 ya es tarde, ¿sabes? Digo, eso es pues una mentalidad muy de gimnasia donde a los 18, 20 ya estás en ya de ahí ya vas para abajo. O sea, básicamente, bueno, hay excepciones, ¿no? Hay una chica gimnasta que creo que le está pegando a los 40 y sigue compitiendo en olímpicos, ¿no? Pero bueno, todo se fue dando. O sea, cuando yo la primera vez que entrené parkour, jamás lo
lo visualicé así, de voy a dedicarme profesionalmente, voy a competir, ¿no? Yo lo empecé a practicar como una herramienta más en mi profesión como doble de acción. Y es que, bueno, cada vez se ha vuelto más popular el parkour y ya casi en todas las películas, sobre todo las de acción, obviamente, vemos algo de parkour. Entonces dije, bueno, pues voy a aprender un poco, me sirve como otra herramienta más de las muchas cosas que yo practicaba, que aprendía, y fue agarrando más importancia en mi vida con el tiempo. Y con ese amigo empiezas a entrenar y vas a una escuela, o cómo es como ese, ya volverte, o sea, ese interés en verlo en redes sociales, a ser la mejor en el mundo. Bueno, en mi trabajo como doble de acción, conocí a varios chicos que practicaban este deporte. Como yo ya había empezado a retomar la acrobacia que tenía de la gimnasia, pues me dijeron, no, oye, pues deberías intentar, a lo mejor serías buena. Y fue, bueno, pues voy a ir a entrenar con ellos, pero no había como clases, o sí había, pero yo no conocía y era muy poco. El parkour funcionaba de que tú conocías a alguien que hacía parkour y te decía, ay, vamos a entrenar, ¿no? Y decías, bueno, y entonces conocías un grupito de parkour con el que entonces ibas a entrenar de vez en cuando, se ponían su chat de WhatsApp así de, vamos a entrenar a tal lugar, ¿no? Entonces eran grupos como autogestivos de entrenamiento, pero ya en el 2020, quizás un poquito antes, me escribió un chico, me dijo, oye, te quiero entrenar. Y yo no sabía ni quién era y no le contesté, creo, ¿no? Y tiempo después, uno de los chicos con los que trabajaba y entrenaba empezó a tomar clases con él. No era como tal de parkour, sino de acondicionamiento físico, como enfocado a parkour. Entonces yo veía los entrenamientos que hacía mi amigo y yo decía, esto, o sea, se ve bien, ¿no? O sea, se ve con una estructura, se ve como con un objetivo, porque yo entrenaba así de gimnasta y ahora en el mundo de parkour estaba como medio perdida, ¿no? O sea, de haciéndolo muy de forma, pues como entendía, con los que podía y así. Y hubo un punto en el que sí decía, necesito darle estructura a esto para dar el siguiente paso, para mejorar. Y entonces empecé a ir con este chico y dije, sí, esto es lo que necesito para subir de nivel, ¿no? O sea, un entrenamiento pues parecido al que tenía de cuando gimnasta. Y él es mi entrenador de ahorita. Es el que está ahorita encargado de la selección nacional mexicana de parkour. Es muy profesional y llevo ya, yo creo, unos 3 años con él. Y sí que mi nivel subió muchísimo. Y entonces ya entreno por objetivos, ya tengo, o sea, todo un plan de trabajo y de entrenamiento. Pero eso es un poco nuevo dentro del mundo del parkour. Sí, tanto las dos Copas Mundiales el oro que ganas y también el campeonato fue el año pasado, ¿no? El 2022. Y mi pregunta ahora va en esta parte de dónde surge el parkour, porque efectivamente es algo, al menos como para mí, cuando empiezo a ver ya la palabra, el concepto, que ya hay los campeonatos y los mundiales y todo, es relativamente muy nuevo para todos, ¿no? ¿De dónde surge el parkour? El parkour empieza en Francia como un entrenamiento militar. Okay. De una persona que desarrolló una cosa que se llama el método natural, que hizo como un análisis de algunas tribus que cazaban todavía y desarrolló este método natural, haciendo un análisis de, por ejemplo, el tipo de movimientos que hacían y cómo se desplazaban pues en su medio. Y este método lo llevó pues a lo militar, al ejército. Y el hijo de uno de estos militares, por lo que entiendo la historia, empezó a aplicar ese método como urbano, como con sus amigos, así en la calle. Y bueno, de ahí surgió lo que ahora se conoce como parkour, ¿no? O sea, digamos, del método natural surgió el parkour, que sí se identifica más como con el medio urbano, pero realmente
pues es una disciplina que se puede practicar en cualquier lado. O sea, puede ser incluso en los árboles o, no sé, se utiliza a veces la arena como para amortiguar y aprender cosas, ¿no? Entonces, digo, es un deporte bastante versátil también en cuanto a infraestructura. O sea, la idea de ese deporte es que se pueda practicar en cualquier lado con cualquier cosa. De hecho, me viene a la mente cuate francés súper famoso, el Tarzán francés que va de un árbol a otro haciendo este parkour, pero en la naturaleza, ¿no? Impresionante lo que hace en los bosques. ¿Cuál es la diferencia entre una copa, un campeonato, como ya la nueva estructura que está surgiendo a raíz de este interés por el parkour? Bueno, el parkour ha tenido toda una transformación, ¿no? De sus inicios, que todavía puedes encontrar esa definición que es una disciplina no competitiva, lo cual pues ahora no tiene mucho sentido, ¿no? Porque estamos hablando de que pues hay campeones mundiales, ¿no? Entonces, originalmente se definía así, como una disciplina no competitiva. Después empezaron a surgir competencias por parte de la comunidad de parkour que organizaban sus competencias y ya ahora tiene como quizás unos 5 años, creo, que empezó a formar parte de las federaciones deportivas. Es parte de la Federación de Gimnasia ahora. O sea, es una rama más de la gimnasia. O sea, tú puedes salir a practicar parkour y ya, o puedes enfocarte a competir, que obviamente tienes que cumplir con ciertos parámetros ya, ¿no? Y tener un entrenamiento pues especializado para eso que vas a hacer. El año pasado es el primer campeonato en Japón. ¿Ya hay una nueva fecha para el siguiente campeonato? Sí, en el 2022 fue el primer campeonato mundial, que es lo que normalmente la gente conoce como un mundial, y fue en Tokio. Querían hacer otro este año, pero decidieron que no, que al final sí iba a ser cada 2 años. Okay. Entonces, bueno, tentativamente va a haber un mundial cada 2 años. Y también está el proceso, ¿cómo va el proceso de incorporarlo a las Olimpiadas? Se quería que entrara en el 2024, también obviamente porque es un deporte que surge en Francia, entonces tenía mucho sentido, ¿no? Que entrara para el 2024. Al final no se logró. Creo que todavía se está considerando que entre como deporte de exhibición, pero están con el tiempo encima. Entonces es muy probable que ni siquiera eso se logre. Pero bueno, la tirada es ahora que para el 2028 sí ya entre de manera como ya formal. En esta copa o en este mundial el año pasado, ¿cómo viviste tú el proceso de ir, de competir? Hay muchas mujeres, no hay muchas mujeres, y luego llevarte pues la copa, ¿no? Ser catalogada como la mejor en el mundo. Bueno, hay muchas cosas ahí. Una es el título de la mejor del mundo. A mí no me gusta decir que soy la mejor del mundo. O sea, puedo decir soy la actual campeona mundial, que es como en ese formato. Pero en el parkour es muy difícil decir que alguien es el mejor del mundo porque es en qué y en qué formato, ¿no? O sea, yo ahora gané la Copa Mundial. Las competencias federadas son un formato muy específico. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo unas semanas después de una Copa Mundial en la que quedé primer lugar, competí con las mismas chicas en otro formato y me fui a último, o sea, sexto. No, éramos 5 mujeres nada más, me fui al último, a quinto. Entonces es como, no puedes, es como de, no sé, decir, ¿quién es el mejor cantante del mundo? Pues, ¿en qué género, no? O sea, o de qué, cómo se define eso. En el parkour, siendo que es como un deporte de apreciación y es como un poco subjetivo, creo que es difícil decir soy la mejor del mundo. A mí no me gusta decirlo así. Sí digo soy la campeona mundial porque de alguna manera gané el mundial de parkour en ese formato, que es para el que yo me preparo y para el que yo entreno. ¿Cuántos estilos hay? Ok, son 2 categorías. Una es estilo libre y otra es velocidad. Yo me especializo en estilo libre, pero también entreno y me gusta competir en velocidad. Me imagino que el poder ya ser, pues estar en la punta de estar picando piedra y forjando un poquito el
el parkour en México y en el mundo, ¿dónde te ves en un par de años? Y bueno, sabiendo que ojalá que sí se integre, al menos de exhibición en el 2024 y en el 28 ya como parte de las Olimpiadas, pero ¿dónde ves a Ela en un par de años? La verdad no sé, porque yo pensaba ir a los Olímpicos del 2024 y esa era como mi tirada deportiva, ¿no? O sea, de estos 2 años me dedico únicamente a competir y al deporte, compito en Olímpicos y me retiro. Entonces, cuando nos dijeron que ya no iba a entrar en el 2024, fue como que se me cayó el plan así por completo y fue, bueno, ¿y ahora qué no? O sea, también estoy pensando como que lo tiro al 2028, yo voy a tener 30, o sea, no sé si me va a dar. O sea, de por sí yo estoy siendo de las más grandes en mujeres, o sea, las otras chicas que están haciendo podio tienen 18, 19, 20 años. Entonces, ya estar compitiendo a los 30, o sea, igual y se puede, pero no lo voy a saber hasta que esté ahí, ¿sabes? Entonces, no me cierro a la idea, o sea, ni de echármela a largo plazo y no me preocupa el siguiente año decir, ya no quiero, listo, ¿no? Entonces, estoy así como que cada competencia me pregunto qué sigue. Y que es algo que lo que te pasa en la gimnasia, ¿no? Que hasta el punto donde ya no disfrutabas fue cuando dices hasta aquí y lo que viene, ¿no? Con esa primicia de disfrutar, ¿no? De realmente tener, que tenga sentido tu vida. Sí, cuando era gimnasta era complicado porque yo entré cuando tenía 4 años, entonces creo que uno es muy niño como para entender lo que está pasando, ¿no? Y digo, yo me metí porque yo lo veía y decía, wow, yo quiero hacer eso y obviamente lo disfrutaba mucho, pero había un punto en el que ya me empecé como a profesionalizar un poquito más, que ya empecé a topar con ciertas cosas que decía, ay, o sea, no sé, ¿no? Y era, bueno, yo entrenaba de lunes a sábado, 4 horas todos los días. Eso implicaba pues un gran esfuerzo y un gran sacrificio tanto de mi parte como de mi familia, obviamente. Durante esos 9 años hubo muchos momentos en los que pues, me pregunté si realmente quería seguir. Y, o sea, el momento en el que decidí salirme se juntaron varias cosas. Una, como que yo decía, a ver, el sueño de todo atleta es como ser el mejor del mundo, ¿no? O ser la mejor del mundo. Y como que dije, ¿en serio quiero eso? O sea, ¿como para qué? ¿No? O sea, y es algo que creo que se da por hecho. O sea, creo que muy pocas personas nos lo cuestionamos, sobre todo dentro del mundo del deporte, porque son cosas que incluso hasta los entrenadores te dicen, ¿no? O sea, así no quieres ser el mejor del mundo, ¿qué haces aquí? ¿No? Y entonces, como que en algún momento dije, pues sí, tienes razón, no sé qué hago aquí. O sea, porque dije, a ver, imaginemos que un día llego a ser la mejor del mundo, que en la posición en la que yo estaba como gimnasta, las probabilidades eran nada. O sea, para empezar, yo dije, no voy a ser la mejor del mundo, pero imaginemos que lo fuera. ¿Qué? O sea, decía, bueno, ¿y luego qué? O sea, o sea, no sé si eso me va a llenar, ¿sabes? Entonces dije, bueno, valoré la recompensa de ser la mejor del mundo en comparación a lo que yo estaba sacrificando, ¿no? Y dije, no lo vale. O sea, no lo vale y ya. O sea, y en ese momento se juntó con otras cosas, que yo entré a la secundaria. Bueno, o sea, mis amigos hacen sus planes, hacen cosas y yo en la misma vida de los últimos 9 años, así de escuela, gimnasia, escuela, gimnasia, escuela, gimnasia, no te mojes porque te enfermas, y también, bueno, estaba en un punto en el que tenía que escoger casi entre el deporte y lo académico. O sea, era como, ya para profesionalizarme, digamos, ya, ahora sí de verdad, tenía que ir menos horas a la escuela o cambiarme a una escuela en la que pudiera, pues, no ir o no sé. Y ya, se juntaron todas esas cosas y dije, no, suficiente. Ahora, cuando empecé a competir en el mundo del parkour, al principio me rehusé un poquito y dije, bueno, lo voy a hacer, voy a volver a competir, pero me voy a poner un límite, o sea, a mí misma. Entonces dije, yo quiero disfrutar todo, o sea, sí la competencia, sí ganar o perder y todo lo que implica llegar ahí, lo quiero disfrutar. Entonces, en el momento en el que no lo disfrute en general,
me voy. O sea, ya. Entonces tengo yo ese límite que te digo, en cualquier momento puede que llegue yo ahí y diga, listo, ya llegué aquí, me voy. O sea, ¿Continuaste con tus estudios? me salí de la gimnasia para hacer ya la secundaria bien y luego hice la prepa y ya. O sea, acabando la prepa me metí a trabajar como doble de acción y se desencadenó todo, pues todo esto. Oye, y esta parte de, la comparto contigo y te voy a decir, espero sea motivación para ti. Yo empecé, mi primer montaña fue a los 30 años y lo hice sin ninguna expectativa y jamás imaginándome que iba a ganar un récord Guinness. Es más, fue una consecuencia, no fue el objetivo, el récord. Y también yo decía, a los 30, pues ya es muy tarde, ¿no? A lo mejor la gimnasia todavía tiene un límite mucho menor en rango, por la parte física, me imagino. Pero también no hay alguien que te esté esperando en la cima para darte una medalla o es realmente esa pasión, ¿no? Y sí hay competencias, muy pocas, más en el tema de escalada en roca, que es algo que se puede medir, lo puedes poner en una pared y ahí puedes, pues ya hasta olímpico, ¿no? Alta montaña no, es complicado hacer ahí aparte el tema del riesgo, entonces sí es como mucho esta pasión, ¿no? Realmente hasta lo tienes que disfrutar, ¿no? Porque son muchos los costos que hay que pagar para poder estar en esos lugares tan inhóspitos, ¿no? O sea, tiene que pagar el costo, o sea, la gratificación tiene que pagar ese costo. Sí, entonces, tiene que valer la pena, ¿no? Sí. O sea, y comparto eso contigo que a mí también hasta cuando me haga sentido, o sea, que lo siga disfrutando, voy a seguir haciéndolo. Así que esperemos que sí se ponga para el 2024 y el 2028 en Olimpiadas y podamos verte ahí brillar. Y también veo muchas personas, muchos jóvenes con el interés ya del parkour, ¿no? Y que lo empiezan a hacer en parques, que también esa es como la facilidad que da el parkour, que lo puedes hacer en cualquier lado. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere iniciar, que tiene así como que esas ganas o intención de practicarlo? voy a decir algo antes tenía que ver con lo que habías mencionado. Entonces yo procuro en mis redes sociales compartir todo lo que hay detrás, pero todo. O sea, yo tengo videos donde estoy entrenando y digo, estoy a punto de vomitar o que estoy sudando así mal o así, o sea, que estoy haciendo sentadillas con peso y estoy gritando o no sé, que bajo la pesa y me voy de rodillas de que mis piernas ya no dan más. Entonces yo procuro compartir esa parte porque siento que no se conoce mucho, o sea, de lo que hay realmente detrás y las personas creen que si te cansaste o que si sudaste o que si te duele el cuerpo, estás mal. Y las personas las desmotiva mucho porque piensan que solo les pasa a ellos, ¿no? O sea, ven a estos influencers así de, es que como que no les cuesta ni sudan, así, y se desmotivan mucho. Porque es como, solo me pasa a mí, ¿no? Es que yo hago ejercicio y no, yo la paso muy mal. Y es como, pues todos la pasamos mal, ¿no? Y subo cuando me abro las manos, sí, que tengo, pues sí, se me abren ampollas, cuando estoy súper cansada. Incluso, o sea, yo no soy de subir como todos los días de, ay, todas las ganas del mundo, mucha motivación, vibrando alto. Es como yo a veces subo historias de no quiero más, o sea, no puedo más, ¿sabes? Y es que es normal. El valor del esfuerzo. Sí, y entonces es eso, o sea, cuando hablo de disfrutar no significa que no la pases mal nunca o que no tengas que sacrificar cosas, sino que todo ese sacrificio, que todo ese dolor, que todo ese esfuerzo valga la pena la recompensa, el cómo te sientes y hasta dónde has llegado. Igual esos tipos de mensajes de, ay, no, es que yo me encanta la montaña, iba al pico y no llegué apenas hasta cierto punto y me regresé porque me empecé a sentir mal y yo, pero igual, ¿no? Así como, sí, o sea, yo también hablo de disfrutar y que la montaña, hermoso día, menos 40 grados y o sea, la piel así como, pero sí, es esa parte de tener muy claro que todo tiene un costo y que el valor del esfuerzo va por delante. Y la disciplina, porque a veces cuando no hay motivación, viene la disciplina, ¿no? Sí, o sea, yo creo que tengo motivación 1 de cada 20 días. O sea, sí, o sea, el resto de los días son pero definitivamente disciplina, o sea, en ese disfrutar, o sea, a lo mejor no es el disfrutar físico, sino en esa gratificación que te da al hacerlo.
¿no? A pesar de tener las manos ampolladas y todo, lo que llegas a sentir cuando después de entrenar o hacer algo que no podías y luego ya después de tanto intentarlo, sí se puede. Pero comparto contigo este tema del esfuerzo que ahora con pues toda la parte de prontitud y de que lo quieres instantáneo, se pierde ese valor. Sí, y de romantizar, o sea, de que todo tiene que ser bonito y pues no. Y bien dicen que entre más sinuoso sea el camino, más gratificante es el destino, ¿no? Sí, yo creo que sí, uno encuentra mucho valor por el qué tanto te costó llegar ahí. Y creo que no hay nada más gratificante que lograr cosas que alguna vez viste como imposibles. Y creo que si quieres alguna vez en tu vida lograr algo que pensabas que era imposible, pues tienes que empezar por intentarlo. O sea, nunca vas a lograr algo que pensabas que no era posible si te quedas con el no va a pasar, ¿no? O sea, es como, pues no lo creo, pero pues vamos a intentar, ¿no? Entonces. Y de ahí va mi siguiente pregunta. Alguien que diga, híjole, a lo mejor no voy a llegar al nivel de Ela, pero quiero intentar parkour, ¿no? ¿Qué le recomendarías a las personas que quieren iniciar en esta disciplina o en este deporte? Ok, voy a empezar dando mi definición rapidísima de lo que es para mí parkour. Para mí el parkour es llevar a tu cuerpo a su máximo potencial de movimiento sin la necesidad de implementos o de equipo especializado, ¿no? Entonces, bueno, cuando estamos hablando de llevar a tu cuerpo, es tu cuerpo con 12 años o tu cuerpo con 35 o tu cuerpo sin una pierna o tu cuerpo de 25 kilos o tu cuerpo, como sea, el que sea que tengas. Ese cuerpo, llevarlo a su máximo potencial de movimiento. Eso para mí se traduce en que es una disciplina para todos y para todas. Entonces, hay varias formas de aprender. Antes se hacía más o menos como les platiqué. Casi todos llegaban al parkour así como que de casualidad. Así. Si tú preguntas en general los atletas de parkour de ahorita, que cómo empezaron, siempre es que yo tenía un amigo que hacía fútbol y yo entrenaba con él y un día me dijo que el parkour y no sé. O sea, así. Ahora ya puedes buscar en internet, ¿no? O sea, tanto tutoriales que, bueno, hay muy buenos tutoriales y sí puedes como aprender así, pero en lo personal para mí lo mejor sería ir como con alguien. ¿Por qué? Porque el parkour no solo es el aprender a hacer ese salto, por ejemplo. Sí, pero es que para poder hacer ese salto necesitas tener un cuerpo que resista, ¿no? O sea, que pueda hacer eso. Entonces, ya hay cada vez más entrenadores especializados en parkour que además del parkour, pues también tienen todo un entrenamiento de acondicionamiento físico. Hay muchos que dan clases en lugares públicos, o sea, en parques o así, que está bien porque al final de cuentas es un deporte urbano. También ya hay gimnasios de parkour que digo... ¿En México hay? No hay muchos, o sea, sinceramente hay pocos y quizás no en todos los estados, pero ya hay gimnasios especializados de parkour, pero también hay muchos otros espacios que no son diseñados para parkour, pero en los que se da clases de parkour. Yo, por ejemplo, entreno en un gimnasio que se llama Motion Gymnastics y está como adaptado. O sea, hemos hecho como adaptaciones a ese gimnasio para poder entrenar parkour. Y también depende mucho, pues, tu personalidad, ¿no? O sea, si eres de que, yo voy y entreno con esta persona en calle y así, buenísimo. Pero si eres una persona quizás un poco más miedosa y tal, sí hay opciones de entrenar en lugares pues más seguros, donde hay colchones y tal, que te digo, normalmente suelen ser gimnasios de gimnasia adaptados para poder hacer parkour. Y bueno, ahora que es una rama más de la gimnasia, ya se están incluyendo cada vez más también clases de parkour en gimnasios de gimnasia. Entonces pueden buscar donde sea que vivan si hay algún gimnasio de gimnasia que incluya parkour. A mí, te soy sincera, me encantaría probarlo y a lo mejor digo, no, ya no es para mí, ya estoy muy grande para intentarlo, ¿no? Pero en mi mente como que lo primero que se me viene son las lesiones. ¿Cómo evitas las lesiones?
Es un deporte para todos y para todas. En donde yo entreno, hay personas de niños desde 5 años hasta personas ya 40 y tantos. Y está padre porque creo que todos aportan de cierta forma al entrenamiento de todos, ¿no? Hay personas que entrenan ahí con nosotros que van únicamente para estar en forma. Me da una flojera impresionante ir al gym, a la corredora, y entonces voy a ponerme en forma con parkour, que de que te pones en forma, te pones en forma. O sea, de verdad es un deporte bien exigente, pero también tú te puedes poner tus límites, ¿no? O sea, a ver, yo quiero hacerlo para mantenerme en forma, pero yo no me voy a ir a aventar de un edificio. Y está bien, o sea, dentro del parkour eso es totalmente válido. Y es que muchas personas se van como por esa parte del parkour que en realidad es la más viral, ¿sabes? O sea, los saltos de un edificio a otro, saltos muy arriesgados, de mucha precisión, donde el margen de error es mínimo. Pero el parkour no es solo eso. O sea, como les digo, el parkour es llevar tu cuerpo a su máximo potencial de movimiento. Eso puede ser a nivel del piso, o sea, no tienes que ir a subirte un techo para hacer parkour, o sea, no. Otra cosa que a mí me gusta y que comparto contigo, y sé que también la neurociencia es algo que te llama la atención. ¿Cómo entrenas tu mente? Bueno, en el parkour aprendí a lidiar de una manera totalmente diferente con mi vida y con mis problemas. Entonces dejé de bloquear mis emociones y aprendí a canalizarlas. Entonces ahora me pasa que si estoy muy triste, entreno súper bien. Si estoy enojada, entreno súper bien. Si estoy feliz, entreno súper bien. Y entonces creo que es un punto de crecimiento personal que agradezco mucho de este deporte, de decir, ok, puedo ser una persona muy funcional a pesar de los problemas que pueda llegar a tener, pero sin hacerme daño, o sea, sin tener que bloquearme sentimentalmente. Entonces es eso, o sea, yo puedo entrenar súper bien todas las maneras, sentimientos que yo tenga. O sea, ya aprendí a agarrar ese sentimiento, el que sea, puede ser muy bueno, muy malo, y usarlo. O sea, no evadirlo, no controlarlo, usarlo. Y es algo que bueno, no solo en el deporte, ¿no? O sea, sino que he podido llevar a mi vida en general. Lo comparto contigo porque también en la montaña, ahí, para mí es como el espacio para poder drenarme y fluir. Vaya con el estado de ánimo o la situación con la que vaya, siempre regreso mejor. Y eso es lo que yo siempre le deseo a las personas, ¿no? No importa dónde sea, pero que sea que vayas al lugar donde regreses como mejor persona. Ela, no me puedo despedir antes de ti sin preguntarte sobre Retro 4 Elementos. Y nada más quiero saber, ¿qué fue lo que te dejó 4 Elementos? Ese suspiro lo comparto. Bueno, había por ahí una pregunta sobre salir de tu zona de confort. Ajá. Es una pregunta un poco extraña porque siempre que se habla de salir de tu zona de confort se habla de como de hacer cosas bien extremas o así. A ver, para mí el parkour es mi zona de confort, ¿vale? Entonces, o sea, para mí hacer parkour, a ver, obviamente tengo que todo el tiempo llevarme al límite, todo el tiempo, pero es algo que está dentro de mi confort, de alguna forma, de lo que sé que manejo, ¿sabes? Pero meterme a un reality show, justo como que la gente lo que ve fuera de tu zona de confort en este reality show es lo físico, ¿no? O sea, la carga física que implica las pistas y el lodo y rasparte y caerte y mojarte y el cardio y sumergerte al agua y... Bueno, para mí eso era como lo menos fuera de mi zona de confort. O sea, a mí el tema de estar pues en la tele con una cámara encima todo el tiempo, mucha gente opinando, o sea, yo vivo en el Ajusco, ahí en mi casa, en el cerro, nadie me conocía, yo feliz, todo bien. Y pasar de eso a tener tantas miradas y tantas opiniones sobre ti y aprender a lidiar con eso. Eso fue para mí lo que fue salir de mi zona de confort cuando estamos hablando de Reto 4 Elementos. Entonces creo que a nivel personal también me ayudó un montón como
Sobre todo o sea, como a mi seguridad personal. Yo antes era muy insegura, por ejemplo, con las opiniones sobre mí, ¿no? O sea, me pegaban mucho. Y creo que aquí fue como darme cuenta de que las personas no te conocen y aún así van a opinar, ¿no? O no conocen todo lo que hay detrás o el contexto y van a opinar porque pueden, sobre todo en redes sociales, que tienes como un anonimato que te permite como decir más fácil cosas, pues, más intensas, ¿no? Más atacantes, que pues pocas personas se atreven a decírtelas en persona. Entonces, como aprender a lidiar con todo eso me hizo darme cuenta de eso, o sea, bueno, voy a ser yo. No intenten complacer las opiniones de todo el mundo, o sea, tú sé quién eres, haz lo que tengas que hacer, sigue los sueños que tengas que seguir y ¿van a hablar mal de ti? Sí, siempre. O sea, no importa lo que hagas. Entonces, hazlo. O sea, si eso es lo que quieres, hazlo, porque opiniones siempre va a haber. Es darle como más volumen a esa voz interna que a la de los demás, ¿no? Definitivamente. Viviendo tan cerca de la Jusco, ¿cómo ha sido estar cerca de la naturaleza y qué tanto te acercas a esos senderos? Bueno, yo crecí en el Ajusco y te digo, o sea, mi jardín era más grande que mi casa. Entonces, para mí, como estar en casa era estar descalza en el pasto, corriendo, trepándome al árbol, que con los perros. O sea, mi pasatiempo de niña era buscar gusanos 3 horas, o sea, sí. Entonces, de alguna forma, como que eso siempre estuvo ahí. Por lo mismo, nunca sentí la necesidad de buscarlo, ¿no? Entonces, o sea, luego me pasa que la gente me ve como de que, ay, soy bien extrema y así, y piensan en, ay, ¿a quién invito a ir a trepar el cerro de no sé dónde? Ay, pues a Ela. Y yo, así que subo el cerro todos los días, o sea, ¿yo para qué quiero ir a subir un cerro, sabes? Entonces, creo que en cuestión del contacto a la naturaleza y todo eso, creo que es algo que, como te digo, es como que siempre estuvo ahí de alguna forma, entonces nunca lo busqué. Yo no soy como de ir a la aventura de la naturaleza y, ¿sabes? O sea, para mí es como que lo doy por hecho, es como... Ya aparte de... Ajá, o sea, entonces eso de aventurarme o buscarlo no es muy yo. Pues. Como lo mismo, lo que decíamos como ese romanticismo de que a veces no tiene que ser tan aventura, es simplemente ir y caminar por ahí, ¿no? Y ya Sí, creo que al contrario, o sea, creo que, digo, la vida allá en el Ajusco, tampoco es que vivo en medio de la nada con los osos, o sea, para nada, pero sí es de que cuando yo era pequeña, pues no había de que, ay, salgo a jugar con los vecinos, voy a la tiendita o no sé, esas cosas, ¿no? O sea, recién mi mamá quiso contratar una línea de teléfono y todavía fue un tema, o sea, como de, como... Y te digo, a ver, para nada vivo en medio de la nada en el bosque, que es lo que la gente cree, pero pues es una zona ahí medio, como que medio acá y medio allá y así. Entonces creo que yo al contrario de buscar como esa aventura y la naturaleza, te digo, siempre mis amigos de que, ay, pues vamos a subirte al cerro, hay que hablarle a Ela y así de que yo... Además en domingo, o sea, mi día de descanso, yo lo único que quiero hacer es no mover un dedo. ¿Crees que yo voy a ir a caminar 7 horas? O sea, no. Es que es ahí donde es la invitación, ¿no? A todas las personas a buscar su lugar. Y en ese lugar donde puedan fluir y puedan drenarse y agarrar energía y sacarla. ¿Cómo está el patrocinio en el parkour? Creo que en general creo que el patrocinio en México en el deporte no es muy bueno. Así. Sí. Y yo lo que he logrado conseguir, y eso que... O sea, yo he logrado conseguir más colaboraciones. Eso quiere decir, yo dije, bueno, si no voy a conseguir patrocinios, o sea, que me den dinero para cubrir mis gastos como atleta o mis gastos competitivos, entonces voy a buscar reducir mis gastos como atleta. Entonces lo que empecé a hacer fue buscar más bien las cosas que suelen ser un gasto para mí como deportista, suplementos, ropa, tenis, fisioterapia, espacios de entrenamiento y así.
los empecé a buscar por colaboración. Entonces, como tal, no tengo patrocinios de dinero, pero sí he logrado reducir mis gastos bastante. Ahora, eso, aquí lo feo y lo que no está bueno es que eso lo he logrado, digamos, con mi carta de influencer, porque como deportista no se consigue. Los otros chicos y chicas de la selección mexicana de parkour, pues aunque tengan el mismo nivel que yo, aunque tengan el mismo potencial, no consiguen ni siquiera este tipo de colaboraciones. Entonces, te digo, yo eso que he conseguido, no lo he conseguido como deportista. Y ahí volvemos a tener otra coincidencia porque ni el montañismo como el parkour no son olímpicos, entonces no tienen este tipo de apoyos federales y yo por eso estoy muy agradecida con Flexi porque es una de las empresas que no es que apueste así específicamente al deporte, sino también al sueño, a la meta, o sea, subirse como a ese barco de llevar la bandera de México y apoyar a personas que tienen un sueño y que están dando todo por ello, ¿no? Sí, y es que, o sea, a ver, como te decía, ser deportista implica que duermes como deportista, comes como deportista, todo como deportista. Entonces, dentro de eso no cabe muchas veces bueno, y además voy a trabajar. O sea, está bien, bien complicado. Y creo que muchos atletas aquí en México se quedan ahí en el camino. O sea, ni siquiera es como de que ni siquiera tuvieron la oportunidad de probar que podían ser los mejores o las mejores del mundo, ¿no? O sea, en el caso del parkour, pues de 6 atletas que somos la selección, solo pudimos cubrir nuestros gastos 2. Entonces, ¿qué pasa con esos atletas que se quedan en el camino, no? O sea, que ni siquiera... A ver, yo ahora que gané el campeonato mundial, CONADE me aprobó una beca, la más alta para los deportes no olímpicos. Entonces, ahora que el parkour se va a ser olímpico, supongo que se van a abrir más puertas sobre los apoyos. Pero, pues sí, o sea, me tocó casi que abrirlo. Abrir ese camino donde no lo había. Y pues supongo que pasa con todos los deportes nuevos, o sea, en general. Bueno, pues tienes todo para abrir ese camino para más personas que les interese el parkour y a otro deporte que no sea que no esté bajo ese paraguas de apoyos. Así que te deseamos todo el éxito. Muchísimas gracias por compartirnos tu filosofía, tu experiencia, esperando que muchísimas personas se motiven, ya sea que quieran entrar al parkour o a cualquier otra disciplina, que lo intenten, que se den la oportunidad de probar cosas nuevas. Yo trataré de hacerlo, ya te contactaré para ver, hay algo, un brinco podemos por ahí tener que hacer. Ten cuidado porque te juro que no hay una persona que haya probado parkour que no regrese. O sea, yo creo que el gimnasio donde entreno, las clases de parkour son las de menor deserción en general, así de que el gimnasio y así. Todas las personas que yo veo entrar y llevo años ahí, ya hay personas que llevan 2 años. ¿Y tú me dices cuándo nos vamos a lo más alto de la Jusco? Vale. Ya veremos. Muchísimas gracias, Ela. Te deseamos lo mejor, esperando verte 2024, 2028 triunfando, brillando, dando, pues compartiéndonos ese talento que tienes tan grande y ese carisma y esas ganas de salir adelante. Y pues nos vemos en la siguiente montaña.